Soy María Miranda y mi misión es integrar la digitalización en la gestión inmobiliaria. Bueno, María, en los 2 últimos años hemos incorporado nuevo vocabulario, entre ellos la palabra omnicanalidad, que suena así muy abstracto. Al final es la optimización mediante integración de canales. Pero tú que estás en el mundo del retail, ¿qué significa omnicanalidad para el retail? La omnicanalidad en el mundo del retail es sencillamente la fusión entre la compra online y offline, donde la clave está en entender todas las vías de comunicación con el consumidor para darle un servicio o un producto más adaptado a sus necesidades. O sea que hablamos de online y offline. Son dos cosas con las que convivimos nosotros y que conviven entre ellas. ¿Cómo es esta convivencia entre estos dos canales? Pues al final responden a necesidades diferentes, el offline y el online, con lo cual pueden convivir perfectamente. El online es comodidad al hacerlo desde casa y variedad, porque tienes acceso a todo. El offline es la experiencia y la inmediatez. Puede responder a necesidades diferentes perfectamente y esa solución conjunta es precisamente la omnicanalidad. Hablábamos al principio de lo que hemos incorporado al vocabulario en los 2 últimos años. 2 años que han estado muy marcados por circunstancias inusuales que nos han obligado a consumir mucho online y en la que al final yo creo que hemos cambiado como consumidores, ¿no? Totalmente, nos ha pasado a todos. Hemos estado una temporada encerrados en casa y ha cambiado nuestra forma de comprar, pero también ha cambiado nuestra forma de elegir. Ahora tendemos mucho más a buscar mucha más variedad, a comparar. También hemos desarrollado un gusto más por lo local, por lo más auténtico. Es una realidad que el comercio online ha crecido en España, pero veníamos de unas cifras de en torno al 5%, hemos llegado a unas cifras en torno al 9%, pero en los próximos 5 años no creemos que vaya a pasar del 15% y todavía estamos muy lejos de las cifras como el Reino Unido de un 25%, con lo cual tenemos que seguir apostando por el offline. O sea que, bueno, hemos cambiado nosotros y los retailers han tenido que cambiar y han tenido que aprender de forma muy rápida cómo adaptarse. De las lecciones aprendidas por los retailers, ¿con cuáles deberían quedarse los propietarios y gestores? Los retailers, aunque con éxito dispar, lo han hecho bastante bien durante esta época y han conseguido poner al servicio del consumidor final toda su cadena de suministro. La cadena de suministro que ya tenían lista y muy bien engrasada para las tiendas la han puesto al servicio del consumidor final, con lo cual han optimizado la parte de los envíos y la parte de llevar a tu casa el producto que el offline por ahora no te lo puede dar, obviamente. Sin embargo, todavía quedan puntos como la logística inversa o la sostenibilidad de todo el envío que tienen que resolver. Pues como dices, es algo que se sigue trabajando y al final nosotros, para dar las mejores soluciones y ayudarlos a llegar a la solución óptima, trabajamos con metodologías y herramientas concretas que tenemos en CBRE. ¿Cuáles son esas metodologías y esas herramientas? Pues lo fundamental es el control del dato. Al final tienes que conocer qué es lo que quiere tu cliente, qué hace antes de venir a tu centro o a tu zona comercial, qué hace después. Y entonces el punto de partida para todo en cuanto a omnicanalidad es el control de ese dato. Para ello disponemos de diferentes soluciones digitales y herramientas que nos proporcionan esos datos. Uno de los ejemplos es DMI o Calibrate. DMI es una app de comunicación entre gestor, arrendatario y cliente. Calibrate es nuestra herramienta propia de CBRE de geolocalización que nos dice todas las personas que han pasado por tu centro comercial, dónde han estado antes y a dónde van después, que te proporciona muchísima información. Ambas herramientas han tenido mucho éxito en los últimos años. Más recientemente hemos lanzado Trace, que añade más datos todavía a lo que nos proporcionaban las dos anteriores y que de manera anonimizada sigue al cliente por dentro de un centro comercial y te ayuda a predecir todo tipo de comportamientos y a analizar gustos y tendencias de tus visitantes. Es decir, es un campo de trabajo muy amplio. Por acabar de entenderlo y por acabar de fijarlo, ¿un ejemplo concreto de cómo se aplica esto, la omnicanalidad? Pues ejemplos concretos. Nos ha venido muy bien, por ejemplo, durante toda la época de confinamiento, que obviamente nuestros clientes no podían venir a las tiendas ni a los centros comerciales, pero gracias a nuestro sistema de comunicación hemos seguido manteniendo el contacto para no perder ese engagement que creíamos que podíamos perder durante el confinamiento cuando la gente se acostumbrara a comprar online. Nos ha servido muchísimo para mantener esa fidelización y es más, en los centros comerciales durante 2021, en las regiones donde ha habido menos restricciones, estamos ya cercanos a cifras de afluencias de 2019. Y otro ejemplo concreto
ha sido, por ejemplo, el convencer a grandes operadores de moda a abrir más tiendas en ciertas zonas, convenciéndoles mediante nuestros datos que no iban a canibalizarse sus tiendas con otras tiendas que ya tenían abiertas. Es decir, se está trabajando y se seguirá trabajando. ¿Qué tendencias van a marcar el 2022 en materia de omnicanalidad y retail? Hasta ahora el centro del negocio era el edificio, en general en real estate. Ahora ese centro se desplaza hacia el consumidor, con lo cual no podemos perder de vista todas las necesidades del consumidor. Y el consumidor, la única manera que tiene de tener experiencias reales y de tener sensaciones sigue siendo dentro de la realidad física, con lo cual no podemos descuidar la gestión de todos nuestros activos, la actividad de marketing, el mix comercial y poder seguir proporcionando esa experiencia única a nuestros clientes en los centros comerciales. Bueno, al final creo que la omnicanalidad ha llegado no para canibalizar, como decías antes, la tienda física, sino todo lo contrario, para llevarla a un nivel más allá y mejorar la experiencia que tenemos como usuarios y convivir con ella. Muchas gracias por explicarnos todo esto, María. Gracias, Marta.